Yo quisiera hablar ahora y quiero agotar este domingo y el próximo domingo, y espero que el tiempo me dé, para hablar de lo que yo llamo la familia más grande del mundo. ¿Y cuál es la familia más grande del mundo? La familia de la fe. Una persona, hace algunos años, una pareja recién casada, escribe un correo electrónico al correo de la iglesia y dicen en el correo que ellos están recién casados y quieren pasar su luna de miel en la República Dominicana. El correo venía de una pareja de hermanos de Ucrania. Me pasan el correo. ¿Qué hacemos? Tenemos que ser hospedadores, la Biblia dice eso, pero nosotros no conocemos a esa gente. Y que ellos están haciendo un sacrificio porque su sueño siempre fue venir a la República Dominicana, los pobrecitos. Y entonces, que si lo podemos hospedar con alguna familia. Todo el mundo se mira así, una pareja que uno no conoce, de Ucrania, apenas saben un poco de inglés, ya usted sabe. Pero la Biblia dice que tenemos que ser hospedadores. Bueno, tomamos algunas previsiones, le preguntamos de qué iglesia venían, que nos mandaran una carta de su iglesia, firmada por su pastor, que nosotros queríamos comunicarnos con el pastor. Gracias a Google Translate, ¿verdad?, nos ayuda con el ucraniano. Bueno, pues la pareja vino, pasaron su luna de miel aquí, cumplieron sus sueños y eran verdad. Las cosas que decían, son creyentes, no sabemos qué ha acontecido con ellos. Y nosotros pudimos compartir con ellos. Una chica llama de Francia y dice que ella viene para República Dominicana y no tiene hospedaje y que ella es cristiana. Que quería ver cómo nosotros podíamos ayudarla. El mismo procedimiento, wow. Hay que hospedarla, hay que recibirla. Y eso hicimos. ¿Por qué es esto? Porque esta es la familia más grande del mundo, la familia de la fe. Trasciende fronteras. Gente de toda raza, de tribu, de pueblo y nación forman la familia de la fe. Pero esta familia de la fe es una familia que comienza en la iglesia local y tiene dos implicaciones: el pertenecer a la familia de la fe de manera universal y pertenecer a la familia de la fe de manera local, que es la iglesia. Pero yo he escuchado expresiones como estas: creo en Cristo, pero yo no creo en los cristianos. Yo me imagino que muchas personas aquí han escuchado eso. Otra expresión es: soy cristiano, pero no creo en las iglesias, porque las iglesias están llenas de gente hipócrita y mentirosa. No, está lleno de peores de ahí. Porque todos nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados. Y no solamente estaba llena de hipócritas, de gente de todo tipo. Algunos están más adelantados en su tratamiento de su vida antigua que otros. Y Leonard Ravenhill decía que la iglesia es un hospital donde todos estamos en tratamiento. Aquí no hay nadie de alta. Ahora, yo quisiera saber cuántos quisieran estar de alta para decirle el día que le vamos a hacer el memorial.
¿Por qué? Porque aquí no hay nadie de alta. Todos estamos en tratamiento, unos más avanzados que otros. Pero hay gente que dice así. Otros dicen, creo en Dios de corazón, y eso es lo más importante. Yo creo en Dios, ya, sin ningún tipo de compromiso. Hay quienes dicen, yo soy cristiano, pero nadie me puede obligar a ser miembro de una iglesia. Incluso yo me congrego, pero yo no tengo por qué hacerme miembro. Como una pareja que están juntos y dicen, y no tenemos por qué casarnos, porque lo importante es que nosotros nos amemos. Como hay gente también diciendo, yo soy cristiano, pero nadie me puede obligar a ser miembro de una iglesia. Otra expresión que he escuchado es, yo soy cristiano, pero me congrego virtual. En mi casa, no tengo que salir. Me levanto las veces que quiero. Es más, hasta lo veo grabado si me cogió el sueño. Y yo no tengo compromiso con nadie. Y así no tengo que cambiarme ni siquiera. Como yo me levanto, así mismo estoy. Y un saludo a esos que están viendo eso ahora mismo. Que el Señor les bendiga. ¿Están cómodos, Me imagino que sí. Entonces, ante estos comentarios, entonces hay quienes se defienden de la siguiente manera. No me juzgue, que el corazón solo lo ve Dios. Y es verdad, yo no veo el corazón, pero la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Yo quiero hablar de la familia más grande del mundo a través de la iglesia local y se refleja después en la iglesia universal. El tema que nosotros estamos viviendo hoy en día es que hoy en día se hace más difícil hacer compromisos que en otras épocas. Como en ocasiones ya yo he hablado, lo repito otra vez, los historiadores segmentan el mundo por épocas o períodos, lo que se llama la periodización de la historia, y comienzan con el mundo antiguo, la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Postmoderna, y los que algunos teóricos le llaman este tiempo que estamos viviendo modernidad tardía. Eso tiene sus razones, pero no vamos a entrar en eso ahora. Pero entonces, en esta edad postmoderna, la mayor parte de la población, o en esta modernidad tardía, la mayor parte de la población corresponde a unos grupos que los demógrafos y los sociólogos le han llamado millennials y centennials. Estos dos grupos constituyen el 54% de la fuerza laboral en estos momentos. Y dentro de esos grupos, de esos dos grupos, los millennials representan la mayoría. Entonces, cuando nosotros vemos el comportamiento de la gente hoy en día, tiene su razón en el segmento de la historia que le ha tocado vivir y tiene su explicación en este contexto. Por ejemplo, los millennials o la generación Y son los nacidos entre el 81 y el 97. Y los centennials o generación Z son los nacidos entre el 98 y el 2010. Entonces, aunque estos dos grupos
tienen cosas en común. Por ejemplo, los centennials se diferencian de los millennials en que son puramente digitales. Los millennials están en una transición, pero la generación Z o centennial son puramente digital. Y dentro de esa generación de los centennials o generación Z están lo que le llaman generación touch. Y usted toma un niño de 1 año y le pone un celular en la mano y él va a comenzar a apoyar y a tocar. ¿Por qué? Porque él nació viendo eso. Mi hija mayor, cuando estaba pequeña, una persona le tomó una fotografía con una cámara desechable. Era una cámara que después que tú terminabas de tomar fotos, atención centennial, había un dispositivo antes que tú usabas, que se llama cámara, y después que tú terminabas de tomar todos los tiros que ella contenía, venían con unos rollos internos, se le llamaba rollo, una película que no le podía dar el sol, oyeron muchachos y muchachas, y entonces venían de 12, de 24 y de 36 tiros. Esa era la memoria de la cámara. Y a mi hija le tomaron una foto con una cámara desechable. Después que tú terminabas, tú lo llevabas a una tienda de servicio que te revelaban eso. Y entonces a veces, en mi época de juventud, eso podía durar una semana. Y ya había un servicio expreso de 1 hora, revelado en 1 hora. Si usted ve un sitio que tenga un letrero así, tómese una foto, igual de lo que es una reliquia. Y entonces a mi hija le tomaron una foto así y ella inmediatamente fue a ver si la imagen se reflejaba en la parte de atrás de la cámara. Y como no se reflejaba, ella dijo, eso no es una cámara. Centennial, era digital totalmente. A mi casa fue un hermano, un joven de aquí de la iglesia, que vio una máquina de escribir y dijo, oh, un keyboard con el printer integrado. Oiga eso. ¿Por qué? Porque una máquina de escribir de antes, un teclado con el printer integrado, modernísimo. Esa generación hay que entenderla. Y tiene virtudes y tiene también debilidades. Y una de las debilidades que tiene esta generación, y algunos que no son millennials ni son centennials, sino que son baby boomers, que se han contagiado y se han aclimatado. Baby boomers son los nacidos entre el 46 y el 65, que eso también hay una mayoría considerable aquí. Esos se han contagiado también con ese ambiente de la falta de compromiso que tiene la generación de hoy en día. ¿Por qué? Porque quieren conectar con ellos. Y hay personas que después, principalmente los hombres, las mujeres también, pero los hombres, es como más escandaloso, que después que cumplen 40 años y están trabajando desde jóvenes, y dicen, oye, pero yo no disfruté mi juventud. Es como el hermano del hijo pródigo, el hermano mayor, que le dice a su papá, oye, yo nunca ni siquiera un corderito he matado para compartirlo con mis amigos. Y entonces yo veo hombres a veces de 50, 60 años con pantalones rotos. Y yo, pero le cogió la noche. Se le hizo tarde. Por eso la mayoría de los carros convertibles lo compran hombres de mayores de 50 años. Porque ahora es que tienen la estabilidad económica.
para comprarlo. Pero no se apure, cómprelo y déme mi vuelta, yo no me ofendo por eso. Lo que no me voy a poner pantalones rotos. Pero aún los que no son centennial y millennial se ven influenciados por ese ambiente predominante de estos tiempos que nos han tocado vivir. Y entre las características más esenciales que están de esos grupos es que no desean casarse, no les interesa formar una familia, y si se casan no quieren tener hijos, porque no van a coger lucha criando muchachos. Claro, porque ellos se ven la lucha que han cogido con ellos y ellos no la quieren coger. Ellos ven los trabajos que nosotros los padres hemos pasado con ellos, entonces ellos no quieren. Pero eso es normal, pero que piensen de esa manera. ¿Usted sabe cuál es la sombrilla que cubre este tipo de pensamiento? Que no quieren compromiso. Son trabajadores y tienen virtudes y esto no se trata de hablar y hacer una exposición sociológica de cómo son esos grupos. Sí, estoy investigando y preparándome para escribir algo sobre eso, pero el tema es que tienen virtudes, como todos. Son trabajadores, les gusta superarse. Cualquier muchacho de 23 años ya tiene un MBA, tiene una maestría. Y la competitividad laboral es más fuerte hoy en día que antes. Si nosotros nos vamos 50 años atrás, con un 8º curso, ya la gente tenía lo más aprovechado. Luego decir que había terminado la escuela secundaria era un trofeo. Después eso no fue suficiente y entonces había que hacer una carrera universitaria. Pero hacer una carrera universitaria sin especialización es un suicidio laboral hoy en día. Y no basta solamente con una maestría, sino que hay muchachos que ya a los 30 años tienen un PhD. ¿Por qué? Porque son bien aguerridos y competitivos, pero compromiso que ellos entiendan que le puede dañar su desarrollo particular, no lo asumen. Y ese tipo de pensamiento se ha vuelto como una onda expansiva que ha llegado incluso a los que no son de esa generación. Y lamentablemente, algunos que ya conocen a Jesucristo, de una generación o de otra, aún las más atrás, entienden que el tema de la membresía de la iglesia es opcional. Es verdad, es opcional. Es decir, nadie puede obligar al otro, ni yo como pastor puedo obligar a nadie a que se haga miembro de la iglesia. Ahora, si no se hace miembro de la iglesia, está en una violación a la normativa bíblica. Y es lo que yo quiero que nosotros veamos. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo no quiera y el hecho de que no me parezca bien o yo no quiero asumir un compromiso no quiere decir que esté bien. Y lo que he introducido este tema de esa manera para que nosotros veamos que nuestros comportamientos se deben a las convenciones sociales del momento. Es decir, pensamos como pensamos, somos como somos, en gran parte porque somos hijos de nuestros tiempos y nosotros pensamos conforme a los tiempos. Entonces, esos modos de pensar y de ver y que las culturas y las sociedades asumen, se le llaman convenciones sociales. Simplemente uno lo ve y lo asume. Y eso es reforzado por los medios de comunicación, por las películas, por las personas de influencia, así por el estilo. Entonces, nosotros tenemos que venir a la Escritura
Porque la Escritura nos dice que nosotros somos los que debemos influenciar al mundo, no el mundo a nosotros. Mire algunas de las expresiones de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y por qué ustedes creen que Cristo está diciendo, ustedes son la sal de la tierra? Porque es el mundo que nos necesita a nosotros. Porque el mundo está insípido. La sal tiene muchísimas propiedades. Y entre las propiedades de la sal es que la sal sirve para dar sabor si se usa de manera correcta. Yo como bajo de sal, pero la comida desabrida a mí no me gusta. Entonces nosotros estamos para darle el toque que este mundo necesita, y ese toque con el Evangelio de Jesucristo. Nosotros somos la sal de la tierra. Eso es lo que Cristo dice de nosotros, sus seguidores. Pero la sal sirve también para preservar. En una época donde no había refrigeración, pues la sal hacía el rol de preservar. Todavía hay muchas comidas que se hacen sobre la base de la sal. Entonces la sal sirve para preservar. Y la iglesia de Jesucristo sirve para preservar el Evangelio. Y si nosotros estamos hablando del Evangelio, es porque hubo gente anterior a nosotros que fue sal de la tierra y nos entregó el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros, como sal de la tierra, lo vamos a preservar para entregárselo a la generación que viene, hasta que Cristo venga. Entonces nosotros estamos para preservar. Pero la sal también es antiséptica. Usted tiene una herida y en esa herida usted hace una agüita de sal y se la echa, y es de lo más agradable, ¿eh? Pica, pero sana, pero cura, pero previene. Y la sal es un antiséptico por excelencia. Y nosotros estamos para sanar la tierra. ¿Y con qué se sana la tierra? Con el Evangelio de Jesucristo. Ahí volvemos otra vez. Entonces, el Evangelio de Cristo, predicado con fidelidad, la sana doctrina sana. Si no es sana, enferma. Porque hay congregaciones enfermas y creyentes enfermos. Por eso tenemos que ver que haya una congruencia entre el mensaje que se predica y la práctica que se ve. ¿Por qué? Porque la práctica tiene que estar respaldada por la verdad, y la verdad por la práctica. Yo puedo creer la verdad y no vivirla, y yo puedo vivirla sin creerla. Por eso es que los reformadores decían que la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Es decir, creemos lo que ella nos dice y practicamos lo que ella dice. No es un asunto de fe, es un asunto también de práctica. Entonces la iglesia no escapa a la realidad del mundo. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, que nosotros tenemos que dedicar nuestro cuerpo y tenemos que dedicar nuestra mente al Señor. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto o vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino santificados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformados por medio de esta renovación. Quiere decir que nosotros, como creyentes, tenemos que resistir a la influencia nociva del mundo. No todo lo malo, no todo lo del mundo es malo, pero a lo malo del mundo vamos a resistirlo. En Daniel, capítulo 1,
versículo 3, en esa narrativa que nos habla de cuando Babilonia fue a intervenir a Jerusalén, y Jerusalén cayó, pues trajeron jóvenes de ese pueblo hebreo ya cautivo y se lo llevaron a Babilonia. Y este versículo 3 dice, jóvenes en quien no hubiera tacha alguna. Y entonces el versículo 8 dice que Daniel y sus amigos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pero las demás cosas del sistema babilónico, ellos no las rechazaron. No rechazaron aprender el idioma, no rechazaron los estudios, física, matemáticas y las demás cosas que ese sistema presentaba. Y hoy sigue siendo igual. Nosotros tenemos que tener discernimiento para saber lo que nosotros vamos a recibir y lo que nosotros vamos a rechazar. El problema es que nosotros recibimos todo sin pensar. Por eso este campamento se llama pensar. Piensa. Dios quiere que nosotros pensemos, que nosotros razonemos. En los días del Imperio Romano, antes de que comenzaran las persecuciones por parte de los romanos, que comenzó en el año 64 con Nerón, antes de eso ya había persecución, pero la persecución por parte de Roma comienza en el 64. Antes, lo que perseguían a los cristianos eran los oficialistas de la religión judía. Pero aún así los creyentes no eran muy bien vistos porque había cosas de la cultura romana que los cristianos no participaban. Los cristianos no participaban del circo romano, de la arena romana. No iban a ver peleas de gladiadores despedazándose. Los cristianos decían, la vida es sagrada. ¿Cómo vamos a ver a dos personas despedazándose hasta que uno muera? El teatro romano, a medida que fueron pasando los emperadores y fue decayendo la cultura romana, se fue volviendo lo que llamaban la farsa romana, decadente, con pocos valores estéticos y morales. Y los cristianos tampoco participaban de eso. Quiere decir que en toda generación nosotros vamos a ver el mundo y hay cosas que nosotros las vamos a recibir y otras las vamos a rechazar. Y una de las cosas que nosotros tenemos que rechazar como cristianos de manera categórica es la falta de compromiso que esta generación tiene de estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Una generación a veces despreocupada. Tú le pides un favor a alguien y te dice, no, yo no puedo. Punto. Ya, no se habla más nada. No hay una predisposición al servicio. Y cuando hablo de predisposición al servicio, es que aunque yo no pueda, yo puedo ser un agente para que el otro pueda obtener lo que desea, aunque no sea directamente por mí. La predisposición al sacrificio, a importarme lo que al otro le acontece, a que yo pueda padecer y sentir lo que el otro también está padeciendo. Eso se llama empatía. El problema está es que somos simpáticos y creemos que con la simpatía es suficiente, pero en los caminos del Señor no es simpatía, es empatía, es solidaridad, es acompañamiento. Pero lamentablemente esta generación es así. Mira, ¿tú me pudieras ayudar en esto? No, realmente no puedo. Ya tengo compromiso. Ya. El cristiano debe entender que es diferente. El Sermón del Monte nos da las normativas éticas de cómo nosotros debemos comportarnos. Y el Señor nos dice precisamente que ustedes son la luz del mundo y son la sal de la tierra. Pero también el Señor nos dice, si alguien te pide caminar 1 milla, no camine 1 milla, camina 2. ¿Sabes lo que significa? Sacrifícate por los demás. Pero en estos tiempos lo queremos todo fácil. Queremos el éxito, pero no por las escaleras, sino por un ascensor. Para no coger lucha. Es una
Generación que no le gusta el sacrificio. Que si su mundo está ordenado y tranquilo, todo está bien. No, eso no es lo que nos dice la Escritura. En este contexto en el que Jesús está diciendo, si alguien te pide caminar 1 milla, camina 2, prácticamente era una sentencia de muerte. ¿Ustedes se acuerdan de una parábola que se llama la parábola del buen samaritano? Ustedes deben acordar. ¿Cómo comienza esa parábola? Dice que iba un hombre por un camino y fue asaltado. Los caminos eran peligrosos. Ya desde esa época, 2000 años atrás. El apóstol Pablo, hablando de sus sufrimientos como apóstol, en 2 Corintios, capítulo 11, del 22 en adelante, entre los peligros que él dice que él pasó, fue peligros en el camino. Los caminos eran peligrosos. Y aquí el Señor entonces está diciendo, si alguien te pide caminar 1 milla, camina 2. Es decir, sacrifícate para que el otro no esté solo, para que esté acompañado, porque son mejores 2 que 1. Eso lo dice la Biblia. Y dice también, ay del que está solo. Pero caminar 1 milla extra es un sacrificio. ¿Y debo sacrificarme por los demás? Sí, debo sacrificarme por los demás. Porque servir a los demás cuando es fácil, eso lo hace cualquiera. Pero el Señor no solamente dice, si alguien te pide caminar 1 milla, camina otra. Dice, si te pide la capa, déjale también la túnica. Y está hablando en un contexto donde la intemperie era fuerte. Esos climas del contexto del Medio Oriente, donde el Señor está hablando, son fuertes. Un calor y un sol tiránico en las mañanas y durante el día, y unos bajones de temperaturas violentos, tormentas de arenas del desierto, y la capa era un medio de protección. Imagínate lo que el Señor está diciendo, lo que el Señor está hablando es que tenemos que hacer todo lo posible para poder ser canal de bendición para el otro, aunque sea mediante el sacrificio. Pero ¿qué sucede? No estamos viendo tal sacrificio porque no hay compromiso, porque ese es el mundo en el que nosotros estamos viviendo hoy. Ser miembro de una iglesia es ser parte de una familia donde yo voy con la predisposición de servir, no a que me sirvan. Por eso es que quizás algunos se resisten y lo ven como opcional. Quizás será opcional para ti, pero no para el Señor. El Señor quiere y manda que nosotros seamos miembros de una iglesia para tener la oportunidad de pertenecer a una gran familia y servir como Él ha establecido. Los ministerios, los propósitos y llamados que el Señor nos hace es para que nosotros lo canalicemos a través de la iglesia local. La iglesia local, ser miembros de ella, existe para la gloria de Dios, porque proclama el Evangelio de Jesucristo, acompaña a sus miembros, los capacita, los confirma, los envía, los protege, los sostiene y los supervisa. Le voy a dar un simple ejemplo. Todos nosotros tenemos nuestros hijos aquí, los que tenemos hijos y que estamos criando todavía, o que los hijos no se han ido de la casa. Y viene una hija nuestra
y nos dice, papi, yo quiero hablar contigo. Sí, dime. Mira, a mí me está escribiendo mucho este joven. Ajá, ¿quién es? Míralo ahí. Bueno, yo no lo he visto, pero déjame averiguar quién es él. Pero, ¿te interesa? Bueno, no sé. Ese no sé, es que sí. Pero yo no quiero que una hija o un hijo de nosotros esté con la persona inadecuada. Porque estar con la persona correcta es una bendición, pero estar con la persona incorrecta es una maldición. No solamente para las mujeres, sino también para los hombres. Si no, pregúntenle a Sansón y Dalila. Yo no quiero que ningún muchacho de aquí se meta con Dalila y que Dalila le quite su melena y le dañe, pero tampoco quiero que sea al revés. ¿Cuánta paz nos da cuando preguntamos, ¿y va a una célula? ¿Con quién se discipula? Y que el líder de célula, sí, qué bueno este muchacho, sí, es una estrella. Y se está discipulando, sí, se discipula. Él es el secretario del grupo de discipulado. Muchacho que ha dado un buen testimonio. Uno hace, uff, y le dice, llámalo, sí, respóndele. La membresía de la iglesia sirve para supervisar de la voracidad y del salvajismo del mundo en que vivimos. Porque venimos huyendo y nos refugiamos aquí en Cristo Jesús con la predisposición de recibir su palabra y de practicarla, con la predisposición de servir, no de ser servido. La iglesia supervisa. ¿Por qué debemos enseñar y promover ser miembros de la iglesia? El término iglesia en los evangelios solamente aparece 2 veces. Y no está en Juan, no está en Lucas, ni está en Marcos. Las 2 menciones del término iglesia aparecen en el Evangelio de Mateo. Y aparece de manera intencional en Mateo capítulo 16 y en Mateo capítulo 18 para hablarnos de la iglesia universal y de la iglesia local. En Mateo capítulo 16 el Señor se pronuncia acerca de la iglesia universal. Y mire cómo dice, versículo 17 de Mateo 16, y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esta iglesia que está hablando aquí, en este versículo 18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, está hablando de la iglesia universal. La iglesia conformada por todos los creyentes de todas las épocas alrededor del mundo. Esa es la iglesia universal. ¿Quién es que funda la iglesia? Es Cristo. Porque cuando Cristo dice sobre esta roca, hay algunos creyentes que dicen que está hablando de Pedro. No, la roca es Cristo. La roca inconmovible y firme es Jesucristo. La piedra que desecharon los edificadores, hablando acerca de Cristo, es la piedra clave. Cristo es la roca y Cristo está diciendo, tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. Cristo no está diciendo, tú eres Petros y sobre ti edificaré mi iglesia. Está usando 2 términos.
La palabra piedra es Petra y Pedro es Petros. Es lo que está diciendo, tú eres roca pequeña y sobre mí, que soy la piedra inconmovible y firme, es que se va a edificar mi iglesia. Si la iglesia, con tantos malos testimonios que ha habido a través de la historia, con tantos escándalos, abuso de poder, corrupción, si la iglesia hubiese estado establecida sobre humanos, ya no hubiera desaparecido. Ya hubiera desaparecido. Pero la iglesia permanece, porque así como hay corruptos, también hay personas fieles y verdaderas, lavadas por la sangre de Cristo, entre los cuales estamos tú y yo, que somos gente que estamos buscando de Dios, que queremos crecer, que queremos servir. Es verdad, hay hipócritas, pero hay gente auténtica y buena. Gloria a Dios por eso. Y por eso hablamos de estos temas. Pero la iglesia permanece porque no es asunto de hombre, es asunto de Dios. Cristo es el fundador de su iglesia. Entonces, ¿por qué debemos ser miembros de la iglesia? Porque Cristo es el fundador de ella. Y la evidencia del Nuevo Testamento requiere que promovamos y enseñemos sobre eso. Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25, dice, y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Y todo eso no se da en el contexto de la iglesia universal. Esa exhortación que se hace en medio de unos momentos difíciles, porque ahí había persecución ya. A los cristianos se les encarcelaba, se les perseguía, se les torturaba, y aún así le está diciendo no dejen de congregarse. Y está hablando de que no había internet. Entonces, hermano, ven que es aquí, no en tu casa. Tenemos que congregarnos, exhortándonos. ¿Por qué algunos no quieren congregarse? Porque no quieren compromiso. Obviamente hay personas que sus ausencias son justificadas porque su salud no se lo permite. O se mudaron. Y hay razones que pudieran ponderarse, pero el principio general es congregarse. Pero no está hablando de congregarse ¿dónde? En una iglesia local. ¿Por qué? Porque ahí nos exhortamos unos a otros. Así nos exponemos unos a otros. No somos ermitaños que vivimos segregados, lejos de todos. No, somos seres sociales. Nuestro diseño es un diseño comunitario, colectivo. Por eso es que tenemos que congregarnos en una iglesia local. Entonces, cuando hablamos de membresía, hablamos de formar parte de la familia más grande del mundo, de la familia que se acompaña, se sacrifica, sirve y recibe también bendición, porque la mayor bendición está en dar más que en recibir.